Hola, bienvenidos de nuevo a Antonio Profe. Vamos a continuar con el tema 1 de primero de bachillerato. Concretamente con la última parte del tema 1. Nos quedaba hablar del análisis espectroscópico y es lo que vamos a ver ahora. Bien, análisis espectroscópico. ¿Qué es un espectro? ¿Vale? ¿O qué es el análisis espectroscópico? Pues el análisis espectroscópico es una técnica que permite analizar sustancias y determinar cosas que sean de interés de esas sustancias. Por ejemplo, podemos determinar los elementos que la componen, los enlaces que aparecen en su estructura y la masa molecular. Cuando estamos estudiando, por ejemplo, una extracción de sustancias de una planta, las plantas tienen miles y miles de moléculas distintas en su interior. Eso se hace con una técnica cromatográfica, se van separando y luego se van analizando y podemos encontrar una sustancia nueva. Cuando encontremos una sustancia nueva, pues no vamos a saber ni los elementos que la componen, ni los enlaces que aparecen en su interior, ni la masa molecular. Pues todos estos datos acerca de esa nueva sustancia lo podemos hallar, lo podemos encontrar utilizando el análisis espectroscópico. En análisis espectroscópico en un laboratorio de química, no sé cómo decirte, es como una llave inglesa para un mecánico. No hay un laboratorio de química que no tenga análisis espectroscópico, ¿de acuerdo? Bien, lo cual nos lleva a la siguiente pregunta: ¿qué es un espectro? ¿Qué es un espectro, vale? Pues un espectro es un registro de todas las radiaciones presentes en un haz de ondas electromagnéticas. Vamos a explicarlo de otra manera. A nosotros nos llega luz solar. La luz solar tiene muchas longitudes de onda, muchos tipos de luz, para que nos entendamos, ¿vale? Pues si yo cojo todas las radiaciones que componen la luz que nos llega del sol, la luz blanca, y las voy ordenando de menos energía a más energía, tengo lo que se conoce un espectro. En concreto, en este caso sería el espectro electromagnético, porque estarían todas las posibles longitudes de onda, ¿de acuerdo? Hemos dicho que tenemos que organizar toda la longitud de onda en función de su energía, o en función de su frecuencia, o en función de su longitud de onda. Esto se ve en cuarto de la ESO, ya lo habéis visto, pero bueno, yo lo voy a volver a poner aquí otra vez, como recuerdo, ¿vale? Si representamos una onda electromagnética, y ponemos en este eje energía y en este eje tiempo, pues la onda electromagnética, si representamos, por ejemplo, el campo eléctrico de la onda electromagnética, porque una onda electromagnética está formada por un campo eléctrico y un campo magnético que están autogenerándose el uno al otro continuamente, ¿vale? Entonces, si representamos, por ejemplo, el campo eléctrico de una onda electromagnética, veríamos que tendría algo parecido a esta forma, o sea que es una onda que, como ya vimos en cursos anteriores, la distancia desde el punto de equilibrio hacia donde más se aleja del punto de equilibrio se conoce como la amplitud. La distancia, cuando medimos longitud entre dos puntos, entre dos máximos, es lo que se conoce como la longitud de onda, ¿vale? Y si medimos esta distancia en tiempo, pues la distancia entre dos máximos o la distancia entre dos puntos con el mismo estado de vibración es lo que conocíamos como el periodo, el tiempo que tarda una onda en recorrerse completamente, ¿de acuerdo? Bien, entonces ya hemos definido la longitud de onda, que es la longitud de la onda, el periodo, que es el tiempo que tarda en pasar una onda completa, y la frecuencia es el número de oscilaciones por segundo. La onda está vibrando, pues el número de vibraciones por segundo es lo que se conoce como la frecuencia. Y luego recordar también que la frecuencia es la inversa del periodo, 1 partido de t, y que la velocidad de la luz es la longitud de onda por la frecuencia. ¿De acuerdo? O sea, esto, insisto, es un resumen. Es un resumencito. En vuestro libro también aparece y obviamente lo tenemos que controlar para entender de lo que estamos hablando. Bien, pues volvemos otra vez a lo que es un espectro y en concreto al espectro electromagnético, el espectro, todas las radiaciones que existen. Pues todas las radiaciones que existen la podemos organizar desde las menos energéticas hasta las más energéticas. O sea que si nos movemos aquí hacia la derecha, cada vez la radiación tiene más energía. Más energía es lo mismo que decir menor longitud de onda o mayor frecuencia. Luego cuando nos movemos hacia acá, la energía aumenta,
la longitud de onda disminuye y la frecuencia aumenta, ¿vale? O sea, si nos movemos hacia ondas con más energía, la frecuencia aumenta y la longitud de onda disminuye, ¿vale? Bien, pues todas las ondas que se conocen se pueden agrupar aquí. Las menos energéticas de todas son las ondas de radio. Como su propio nombre indica, son las ondas que utilizamos para sintonizar la radio, ¿vale? Tienen longitudes de onda que pueden llegar incluso a kilómetros, metros, cientos de metros. O sea, son ondas larguísimas, ¿vale? Y son las que menos energía tienen. Después tenemos el microondas, ¿vale? El microondas tiene longitudes de onda de centímetros, ¿vale? Son las ondas que se utilizan, por ejemplo, para calentar la comida. O son las ondas que utilizamos con los teléfonos móviles, ¿vale? Ondas que tienen muy poca energía, ¿vale? Muy poca energía. Pensar un momentito en esa cosa que sale por ahí publicada en los medios de que los móviles por las radiaciones del microondas producen determinadas enfermedades. Yo no me creo nada. Infrarrojo, la radiación que se utiliza, por ejemplo, en el mando a distancia. El infrarrojo tiene más energía que el microondas, ¿vale? O sea, recordar que hacia acá estamos aumentando la energía. Bueno, el mando a distancia no es un láser que te produzca ninguna enfermedad ni te corte, ¿no? Pues imaginaros el microondas y todavía tiene menos energía. Luego llegamos al visible. Si esto lo pusiéramos a escala, haría falta un microscopio para ver el visible. El visible es prácticamente, en comparación con todo lo que hay, una franja estrechísima. O sea que nuestros ojos perciben una minúscula parte de toda la radiación que nos llega, ¿de acuerdo? Y a esa parte que nuestros ojos son capaces de percibir es lo que llamamos radiación visible. Tampoco es peligrosa la radiación visible. Y menos esta y mucho menos esta. Por encima del visible ya tenemos el ultravioleta. El ultravioleta ya sí puede ser peligroso, porque el ultravioleta ya tiene suficiente energía como para producir que nuestros enlaces, las moléculas que forman nuestro cuerpo, se rompan. Y claro, si rompemos una molécula muy importante, como es, por ejemplo, nuestro ADN, pues pueden aparecer mutaciones. Además de lo evidente, si vamos a la playa y no nos echamos protección, nos quemamos. Y es debido fundamentalmente a la radiación ultravioleta, ¿vale? Por eso hay que ponerse protección. Rayos X. Los rayos X son, si los ultravioletas eran peligrosos, pues imaginar los rayos X, muchísimo más peligrosos. Tienen muchísima más energía, la frecuencia mucho más alta y la longitud de onda es muy pequeña, ¿vale? Los rayos X sí son muy peligrosos. Cuando habéis ido a un hospital, en la sala de espera donde se hace uno los rayos X, pues aparecen carteles avisando de que es radiación, peligro, las embarazadas no pueden estar ahí porque pueden producir mutaciones en el feto, o sea, muy peligroso. La Organización Mundial de la Salud estipula que la radiación máxima que podemos someter a un cuerpo anualmente es el equivalente a una radiografía de rayos X. Luego, cuando nos hacemos radiografías de rayos X, que te las mande el médico, ¿vale? Que él valora si te hacen falta o no. No podemos ir al médico a exigirle radiografía, como hace mucha gente, eso es una locura, sobre todo porque te está haciendo daño. Y por último teníamos la radiación gamma, que es la más energética de todas, la más peligrosa, ¿vale? Esta nos llega fundamentalmente del espacio o de la energía nuclear, ¿de acuerdo? Muy bien, pues entiendo que ya ha quedado claro lo que es un espectro, ¿vale? Poner todas las radiaciones que componen un haz de luz, ¿vale? Y ordenarlas de menor energía a mayor energía, eso sería un espectro. Bien, pues ahora vamos a ver algo que ya hemos visto de años anteriores, pero vamos a ver cómo están distribuidos los electrones dentro de un átomo y qué les pasa cuando absorben o cuando emiten radiación electromagnética, ¿vale? Bien, aquí tenemos el núcleo, tenemos el primer nivel de energía, segundo nivel de energía, ¿vale? Bueno, pues cuando un electrón que está en el nivel 1 absorbe un fotón de luz, si el fotón tiene la energía justa, lo absorbe y pasa justo al nivel siguiente, ¿vale? Si tiene menos energía o más energía, no lo absorbe, tiene que tener la energía justa. Y lo que provocamos es que cuando este electrón absorbe un fotón con la energía justa, pasa al nivel siguiente. Y también puede ocurrir que yo tenga
un electrón en un nivel de energía superior, caiga a un nivel de energía inferior y el exceso de energía lo emite en forma de luz. Luego, resumiendo, los átomos pueden absorber luz y eso provoca que electrones que están en niveles bajos de energía pasen a niveles altos, y los átomos pueden emitir luz y eso provoca que electrones que están en niveles altos de energía caigan a niveles bajos. Y lo más interesante de todo esto, cada átomo absorbe una cantidad, una frecuencia, una radiación distinta a los demás. O sea, si yo capturo toda la radiación que absorbe o emite un átomo, es como su huella dactilar. Me va a decir qué átomo es. Y muchas más cosas, ¿vale? Pues ese es el fundamento del análisis espectroscópico. Utilizar la radiación electromagnética y la capacidad que tienen los átomos de absorber o emitir energía para el análisis químico. Y luego aquí tenemos distintas técnicas espectroscópicas que se utilizan en el día a día en un laboratorio de química que se precie, porque si no tiene estos equipos es una chapuza de laboratorio. Bueno, espectroscopía de absorción atómica. Se utiliza principalmente para determinar la presencia de metales en una muestra. O sea, cuando yo quiero analizar una muestra y sospecho que en mi muestra hay metales, pues le hago un análisis de espectroscopía de absorción atómica, ¿vale? ¿Y qué me permite determinar? Pues me permite determinar qué elementos metálicos hay en la muestra, hierro, cobalto, cromo, níquel. O sea, me dice qué elementos tengo en la muestra y además me salen unos picos, ¿vale? Me salen unos picos. O sea, si yo tengo aquí, me salen unos picos, ¿vale? Cada pico que me sale en el espectro me va a indicar de qué elemento estamos tratando, o sea, qué elemento hay en la muestra, y la altura del pico me va a decir la cantidad del elemento que tengo. Luego la absorción atómica me puede decir qué elemento tengo y en qué cantidad. Espectroscopía de absorción infrarroja. Este tipo de espectroscopía se utiliza muchísimo para el análisis químico, ¿vale? La principal aplicación de la espectroscopía de absorción infrarroja es identificar la presencia dentro de una molécula de determinados enlaces. Ejemplo, vamos a imaginarnos que tengo una molécula orgánica, ¿vale? Este es el ciclohexano, y ahora esta molécula orgánica tiene aquí un grupo ácido, ¿vale? Un grupo ácido. Bien, pues este doble enlace lo puedo identificar por espectroscopía infrarroja. Este enlace lo puedo identificar por espectroscopía infrarroja. O sea, puedo saber qué enlaces aparecen dentro de la molécula, con lo cual me da una información muy valiosa. ¿De acuerdo? Y por último tenemos la espectrometría de masas. La espectrometría de masas es una espectrometría que me sirve para determinar la masa de los distintos isótopos y su abundancia relativa en una muestra. Por ejemplo, tenemos carbono 12 y carbono 13. Si yo quiero saber la proporción carbono 12, carbono 13 que hay en una muestra, además de la masa, carbono 12 y carbono 13, pues puedo utilizar la espectrometría de masas. Y también puedo calcular la masa molecular de una molécula, ¿vale? Todo esto, bueno, voy a explicar un poquito más de la espectrometría de masas, ya que tenemos aquí un huequecito, ¿vale? Todo esto, ¿cómo se calcula? Pues muy sencillo. Yo tengo mi molécula problema, tengo una muestra con moléculas que desconozco, ¿vale? Pues lo que hago es ionizarla, o sea, la rompo de alguna forma para que se formen iones, ¿vale? Y esos iones, de los que sean, ¿vale? X+, Y2+, de los que sean, mediante un campo eléctrico los acelero y los lanzo como si fuera un cañón, ¿vale? Y ahora, en una zona
del espacio nos encontramos un campo magnético. Aquí tenemos un campo magnético. De forma que cuando estos iones penetran dentro de la zona donde hay un campo magnético, hacen esto. O sea, lo que hacen es que empiezan a describir una trayectoria curva y chocan en esta parte. Dan la vuelta, plaf, y chocan. Y en función de dónde choquen, puedo determinar la masa de los distintos isótopos, la abundancia relativa, la masa molecular. Puedo determinar lo que me pidan, ¿de acuerdo? Y esto lo hacen con la relación carga-masa. Bueno, de todas maneras, no os preocupéis mucho, que esto tampoco es tan importante, ¿vale? Era por ampliar un poquito. Y ya hemos terminado el tema 1 de química, ¿vale? Este es el tercer vídeo, hemos necesitado 3 vídeos. Es muy importante que luego ustedes en vuestra casa hagáis ejercicio y no solamente os quedéis con los vídeos, que los vídeos sí que es verdad que os ayudan, pero tenéis que intentar hacer ejercicios en casa, ¿de acuerdo? Bueno, pues lo dejamos aquí y hasta el próximo vídeo. Si os ha gustado, por favor, suscríbanse y denle a like. Hasta luego.